El perdón como herramienta básica para el despertar es el título de nuestro siguiente workshop del día de hoy, un título más que atractivo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los invitamos a que disfruten de este encuentro, que se relajen, que puedan participar de este encuentro, haciendo sus comentarios en el chat o levantando la manito y tomando la voz para hacer consultas y preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Ofrecemos un instante santo, que este encuentro transcurra en el instante santo. Un instante santo que se hace cada vez más expansivo y llega hasta nuestros hogares, hasta nuestros lugares de trabajo, llega a toda la afiliación. Y elegimos que este encuentro permanezca en el instante santo. Y que este instante santo tenga sabor a paz. Que podamos transcurrir este instante santo en la paz de Dios. Que sea nuestra elección, la paz de Dios. Y al terminar este encuentro, seguir permaneciendo en estado de paz. Y así, empapados en este instante santo, le paso mi palabra a la compañera poderosa de camino que me acompaña hoy, la maestra Edith Acuña, desde la ciudad de Necochea, Argentina. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí presentar a esta maestra, Antonia Doctor Manzano. Voy a leer un poquito la reseña de ella. Desde el año 2000 se desempeña como psicoterapeuta y maestra práctica de un curso de milagro, con más de 26 años de experiencia acompañando procesos de sanación emocional profunda. A lo largo de su recorrido, ha presenciado lo que muchas personas describen como milagros en el cuerpo, las relaciones y las finanzas, gracias al abordaje integral de sus programas individuales y grupales. Antonia es creadora y formadora de terapia Origen. Origen R, eso no lo entiendo, Antonia. Origen... Terapia de origen, ahora te lo cuento un poquito, es una Dale. marca registrada. La R significa que la marca está registrada, Listo, es una escuela aprendiendo a hacer luz, una metodología también guerrera registrada. y registrada que permite liberar memorias emocionales inconscientes y patrones heredados desde su raíz. Es parte de la escuela de los doctores Carlos y Margot Medina con Aprendiendo a Ser. Es autora de libros y audiolibros en español e inglés, entre los que se destacan Lo que tu mente esconde, La jaula social y Creí que era, pero soy yo. La conocemos también como difusora de todos los eventos relacionados a un curso de milagro, organizadora de talleres y encuentros para otro maestro, y fue anfitriona en el quinto encuentro global de un curso de milagro 2025 en Málaga, España, donde la veía en todos lados. El año pasado que estuve por Zoom y la veía, ella estaba en todos lados. Bueno, maestra, le doy la palabra y un placer para mí escucharla y para todos. Muchísimas gracias, Edith, Jorgelina, y gracias, Argentina, y muchísimas bendiciones a este sexto encuentro global. Yo estoy fascinada de estar aquí, estoy siempre de corazón, aunque no me vean. Como dice Edith, yo estoy en todas partes, como el Espíritu Santo, como debe ser. Pero estoy siempre a disposición. Jennifer lo sabe, Jorge lo sabe, Marco lo sabe, todos saben que estoy a disposición desde el primer día que conocí un curso de milagros y desde que empecé a ver pues, milagros en todas partes y entender qué es lo que era, ¿no? Así que sí, muchas gracias y felicidades Argentina por cómo están llevando a cabo su sexto encuentro global. Yo estoy sabiendo que lo están ya palpando de maravilla, cosa que a veces no es tan fácil y ya ustedes lo están logrando. Estoy feliz de que así sea. Así que mucho éxito y gracias por compartir y por coordinarnos nuevamente a todos. Así que, bueno, bienvenida Talía, maestra de México que está llegando ahora, a hacer la bella. Muy bien, pues sí, señorita. La terapia de origen, como decía ahora Edith, pues, yo le pregunté al Espíritu Santo, a ver, mira, rápidamente les cuento, porque para los que no me conocen, em, yo en el año 2000 tenía, lo cuento en mi libro que se llama Lo que tu mente esconde. Yo en el año 2000 tenía
lo que llamábamos el plan del librito que te da tu mamá y tu papá. Que tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que conseguir un buen hombre, que sea trabajador, tienes que tener tu casa, tú tienes que... Entonces, todo eso lo tenía. Se me acabó el librito, ya no había más páginas y dije, ¿y ahora qué viene? Y yo creo que me enredé la vida tratando de buscar algo más. Obviamente ese librito te lo da el ego, porque ¿quién te dijo a ti que tú tienes que casarte, tener hijos, tener una casa, buscar un marido, graduarte una vez o dos veces? O sea, eso de que, pero bueno, eso es lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer y lo hemos hecho. Pero llegó el día en que algo pasó y una de esas piezas, en este caso era mi marido, salió del esquema de uno 2 3 4 salió, se quiso ir, nos divorciamos y entonces a mí se me cayó el mundo, un mundo al que yo había fabricado de libritos, pues empezó a caer y empecé como a dudar de todo. Hoy te puedo resumir que, claro, es que me sentía muy mal, sentía que había fracasado. Yo, a ver, yo en mi interno sabía que no había hecho nada malo. O sea, yo no le falté a mi marido, a mi matrimonio, a mi hijo, a mi vida. O sea, yo se supone que había hecho todo bien, pero en mi interno, yo sentía que había fracasado porque no había sido capaz de hacer lo que alguien me había dicho que tenía que hacer, que es tener una familia, mantenernos juntos, ayudar a mi hijo a crecer en unos valores naturalmente sanos y bonitos y eh, desarrollar mi profesión. O sea, yo lo hice todo, pero ese como un fracaso me estaba matando el alma y empecé a dudar de todo lo que venía de mí. ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que podía haber hecho diferente? ¿Será que? Y todo ese será, para entrar en el tema de hoy, evidentemente es lo que tengo que perdonar, ahora que estamos hablando de perdón, ¿vale? Pero yo allí no lo sabía. Mi mamá y mi papá me habían hablado del librito, pero nunca me dijeron, y si te equivocas, mi amor, tú tienes derecho a perdonarte y elegir de nuevo otra experiencia. Ni eso nadie me lo había dicho. Entonces he sufrido mucho, 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 mucho. Y para los que estén sufriendo mucho, 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 pues como seguidora de Jesús en un curso de milagros, yo estoy aquí para decirles que hay otra manera de ver eso, con mi propia experiencia, en mi propia carne y en mi propia vida y en mi propio respirar diario, ¿sabes? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que en el año 2000, cuando todo eso cambió de esa manera, a mí no me quedó otra que, producto de toda esa tristeza, dolor, angustia, depresión, impotencia, miedo al futuro, incertidumbre, pues si lo resumo se llama miedo, porque amor no había en absoluto. Yo la única salida que podía encontrar era llorar. Y lloré, como la canción, y lloré, 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 lloré. Yo creo que el río Amazonas, el río Orinoco de mi país se me empezó a engrandecer por tanto que lloré, 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 lloré. Pero el llanto no me traía alivio, sino que más bien me traía, me hundía más, o sea, me sentía cada vez más víctima. Así que la que era mi socia, Dios le tenga la gloria, me dijo un día, ¿por qué no buscas algo, un curso, algo, yo qué sé? Y me fui a un sitio donde daban cursos y gracias a Dios, porque es que Dios lo coordina todo de esa manera tan preciosa. Yo llegué a ese sitio y dije, es que quiero inscribirme, conocía un poco a la gente, es que quiero inscribirme en un curso de lo que sea para tener amigos, para conocer más gente, necesito salir de donde estoy, quiero conocer algo más, un curso. Y ella me dice, ¿pero de qué? Yo le dije, que no sea de corte y costura, pero de lo que sea. Entonces,
Ella, no tengo nada contra la costura, de hecho mi madre era modista, yo ahora estoy aquí cosiéndome un ruedo del pantalón, o sea, que pero no quería hacer nada corte y costura. Y ellos me dijeron, este fin de semana vienen a dar el taller aprendiendo a hacer los doctores Carlos y Margot Medina. ¿Los conoces? Y yo, me suenan, pero no sé, Mira, pero métele ahí, a mí me suena métele. porque el maestro Ignacio los nombra mucho, pero la verdad que si tú haces un alto para darnos una pequeña pincelada de quiénes son, a mí me Te lo vendría muy digo. bien. Sí, Claro, sí. te lo voy a decir porque de hecho estoy contando cómo llegué yo y llegué así como tú. Es como, me suenan, pero méteme ahí, méteme ahí. Y yo me metí allí. Sábado y domingo, ayer aprendiendo a hacer presencial. Carlos y Margot Medina eran médicos, eran porque ya no están en este plano, sin embargo, están en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros los que llevamos aprendiendo a hacer por el mundo. Y les voy a contar, es que tengo que contarlo, no sé si se me va a ir el tiempo en todo esto, pero yo tengo que contar todo esto. Y resulta lo siguiente, yo me metí en ese taller y en ese taller, Carlos, ahora te cuento bien quién era, Jorgelina. En ese taller yo iba la víctima de un atropello, o sea, a mí me había pasado un camión por encima, yo lo único que quería era llorar. Y cuando Carlos empezó a hablar con una paz que remontaba el cielo, porque la paz que tenía Carlos era infinita y la sabiduría que tenía en su presencia era infinita. Nos sentó a todos así en círculo, nos pusimos a hablar. Había un taller básico y un avanzado. Uno lo tenía Margot y el básico lo tenía Carlos. Y juntaron todos porque no había muchísimos alumnos fuimos como 30 o algo así en un solo salón, un básico y un avanzado todo junto. O sea, a mí me tocó la lotería ese día. Cuando Carlos empezó a hablar y saqué en conclusión que yo misma estaba viviendo lo que exactamente había pedido, incluso antes de venir a este mundo, y que en un ejercicio lo vamos a demostrar, yo me quedé así y no sé si me sentí culpable, pegada contra la pared, como que alguien me descubrió, soy yo el culpable de mi mundo, de lo que me está pasando, o Dios mío, de verdad soy yo, y esto se puede arreglar, o sea, no sé qué es lo que sentí, pero cuando yo hice el primer ejercicio, que hacemos en el taller básico de aprendiendo a hacer. Y me di cuenta que es el ejercicio de la separación, cómo se hizo la separación de Dios para mi caso, y cómo lo sentí y qué pasó cuando yo entré en el vientre de mi madre. Porque, hey, yo soy una mente, yo no soy un cuerpo. Mi mente, conjuntamente con todos los sentimientos de la separación, entraron allí. Lo podemos revivir aquí si quieren ahora, ¿no? Y entonces me di cuenta que toda mi vida había sido igual. Para los que no me conocen mucho, cuando yo nací, mi madre murió en mi parto. Entonces, el abandono fue tan grande, y ese abandono, producto de algo que yo creía que era lo que yo me merecía, por ahí toda mi vida ha sido igual, igual. Y era la explicación de por qué mi marido ahora se había ido de la casa. O sea, cuando ya tenía todo hecho y listo, ¿qué? O sea, es un programa repetitivo que yo misma había elegido, pero no me había dicho nadie que yo me podía perdonar por esa elección y elegir de nuevo. Capítulo 31 de Un Curso de Milagros. Entonces, te acabo de contar con mi vida muy rápidamente, ahora voy a emplearlo, lo que dice Un Curso de Milagros. Nadie te está haciendo nada, no te está pasando nada. Le has puesto a todo lo que ves el significado que tiene para ti. Y solamente entendiendo que tú lo has elegido, cosa que nadie quiere aceptar y entender, yo lo entendí ese día, ese sábado, con Carlos y Margot, ahí lo entendí porque lo viví. Porque hay algo muy importante, chicos, que si tú no lo vives, para ti no existe. Escúchame bien, si tú no lo vives, no existe para ti. Yo te lo puedo estar contando, tú lo puedes leer, no existe si no lo sientes. Prueba. Tú tienes miedo a... Sí.
a, a- a quedarte sin dinero y no poder pagar tu casa y que te echen y vivas de un puente. Siéntelo para ver si es verdad que tienes miedo. Si tú no lo sientes, si tú no lo experimentas, no existe para ti. Pero si tú lo sientes, es real para ti. Entonces hay que ver qué hacer con eso que sientes. Dios, su amor, su protección, su libertad, su amor incondicional forever, o siempre, ¿lo sientes? No, entonces no existe para ti. ¿Lo sientes? Sí, entonces es tuyo. Pero si no lo sientes, hermano, no existe. Entonces, el secreto de entender un curso de milagro es sentir. Si tú lo sientes, entonces es real para ti. Capítulo 1 dice, el amor, ya sabemos que dice que el amor, que es lo que todo lo abarca, no puede tener opuestos. Pero dice, en el capítulo 1 dice, el amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? El que no pide nada, el que no pone condiciones, el amor incondicional, que tú sientes por tu bebé, amor incondicional. Bueno, ni siquiera, porque a veces con tu bebé quieres que te quiera igual que tú lo quieres, entonces tampoco es muy incondicional a veces, ¿no? Un amor incondicional, eso que tú le dices a la gente, como yo acabo de decirles a ustedes, wow, que les vaya súper lindo en el encuentro global, o sea, es un amor incondicional, yo no voy a recibir nada a cambio por eso, solamente la alegría de saber que ustedes lo están haciendo bien. Eso es amor incondicional. Entonces, el amor perfecto es eso, que expulsa el miedo. Si hay miedo, que no hay amor perfecto. Entonces, por eso es que no son compatibles, ¿lo ves? Entonces, o sientes uno o sientes el otro. O sientes amor incondicional o sientes miedo. No pueden coexistir. Lo comparo como cuando manejamos, conducimos un carro, un coche, ¿no? Piso el acelerador o piso el clutch. El clutch le llaman ustedes, el embrague le llaman en España. Si tú pisas los dos, ¿qué pasa? El carro no se mueve. Si pisas uno, quitas el otro. Si pisas uno para meter cambios, quitas el acelerador. Y vas así. Entonces, miedo o amor, miedo o amor, miedo o amor. No hay nada más en este mundo. Miedo o amor. Pero no hemos hablado del perdón. Y ya vamos para allá. Voy a decirles quiénes son los doctores que son, porque siguen siendo para nosotros, Carlos y Margot Medina, nuestra belleza de tutores. Mira, Carlos y Margot Medina era un matrimonio que se conocieron en Argentina, mientras, por cierto, en Argentina. Dos venezolanos que se fueron a Argentina a estudiar su carrera de medicina. Y allí se graduaron como médicos, médicos argentinos, Carlos y Margot. Luego se fueron en Harvard haciendo su posgrado. Y al regresar a Venezuela, tenían su consulta con nufrólogos en Maracay, estado Aragua, muy cerca de Caracas, como para que ubiquen el sitio, y también eran profesores titulares de la Universidad de Carabobo, que es como la universidad central del centro del país, ¿no? Ser titulares de la universidad es algo muy prestigioso porque son la cabeza de la cátedra, ¿no? La cabeza de todos los demás médicos. Entonces eran muy exitosos en cuanto a profesorado y a consulta, o sea, tenían la consulta llena, todo el mundo iba para allá, estaban full de flow. Carlos ha sido un investigador nato y entonces un día, y todo esto nos lo ha contado él, o sea, esto yo lo sé de primera mano porque yo fui su alumna directa, igual que algunos que estén por aquí, pero yo sé, y yo le decía a Margot, cuéntamelo bien. Y me decía, Toñita, pero ¿hasta cuándo? Y yo le decía, cuéntamelo porque yo un día lo tengo que contar y yo tengo que saber los detalles, yo soy medio periodista, yo tengo que saber. Y ellos me contaban todo. Entonces, en los talleres, Carlos nos contaba que un día en su consulta, que era un paciente, el otro, él sí le estaba llamando la atención que los pacientes no se terminaban de curar. Por ejemplo, venía un paciente referido por un gastroenterólogo y venían ellos
y le ponían un menú diferente, una forma de comer diferente, para que su forma gástrica mejorara y tal y tal. Y muy bien, y mejoraba, o sea, independientemente de lo que pasara, eso mejoraba. Pero a los 4 meses el paciente volvía porque le había ido muy bien con su gastroenterología, pero ahora tenía un problema de alergias. Entonces le tenían que mandar bueno, le tenían que mandar una dieta, una cosa para la alergia. Entonces el padre decía, y hay algo que no está bien, porque, porque la gente vuelve y vuelve. Ya sabemos cómo es el Espíritu Santo actuando. O sea, ahí adentro ya estaba moviéndose algo. Carlos decía, hay algo que no está bien. Nosotros estamos, lo que hoy entendemos, le estaban dando, cambia la dieta, tómate esto, ponte, y eso no cura. La lección de hoy nos lo dice, la salvación es lo único que cura. Entonces, en una de las consultas, Carlos recibió a un hombre, se le coló en la consulta, se le coló a hacer la consulta, y le dijo, usted me va a curar, usted me va a curar. Era una persona que no tenía cita, no sabían de dónde había llegado, y bueno, tuvo una experiencia con él allí. Carlos, sí, como de esto que es, de dónde salió, qué pasó, y cuando ese hombre se fue, le dijo, ve doctor, usted me curó, así le dijo, curó, y se fue. Y Carlos cerró la consulta y se quedó en silencio, lo que hoy llamamos estado de alerta total en un instante santo. Empezó a sentir un montón de revelaciones. Él no pudo atender a nadie más. Empezó a entender un montón de cosas que no había entendido. Ahora tú me dirás quién era ese paciente que entró, que se coló en la consulta, ¿no? Y le dijo, en ese silencio, se echó para atrás, puso los pies ahí encima y empezaron a llegarle un montón de ideas y tal. Conclusión, llegó a la casa y le dijo a Margot, voy a cerrar la consulta. Y Margot se va a morir, se va a caer todo lo que tenían. Y él decidió, con todo eso que se le había dicho en ese momento, decidió irse a lo que hoy entendemos por Gran Sabana Venezolana, muy cerca de Brasil, donde está el campamento médico vacacional Solonia, que es el campamento donde se impartieron los talleres de aprendiendo a hacer toda la vida, ¿no? Que cuando ellos llegaron allí, cuando Carlos y Margot que se me dijo, no, yo me voy contigo, pero se fueron para allá, empezaron a recibir, así como Helen Schuckman empezó a recibir unas escrituras que dijo, soy Jesús, y escribe que quiero darle un mensaje a la humanidad y empezó a escribir. Asimismo, Carlos y Margot empezó a recibir mensajes de escribe, escribe, escribe. Y ella en su entresueño se le despertaba para escribir. Y ella escribía y escribía y escribía, y luego se lo enseñaba a Carlos, y Carlos encontraba cuando lo hilaba, encontraba lo que le habían dicho cuando estaba en la consulta que cerró, más esto que estaba diciendo Margot escrito, entendió que era la respuesta que estaba buscando de por qué los pacientes no se curan. Y allí entendió que le estaban dictando completamente una serie de dinámicas sanadoras de la mente para poder llegar al ser y reconocer quién soy. Y cuando lo hilaron completo, salió lo que llamamos el taller Aprendiendo a Ser, que así le llamó el Espíritu Santo, que era el que le dictaba la cosa, aprendiendo a ser. Simultáneamente, en esa misma fecha, se estaba dictando un curso de milagros a Helen. Cuando eso apareció en sus manos, que también es otra historia muy bonita, y ellos la toman, se lo dan para que lo traduzcan. En Venezuela la primera traducción no fue de Rosa María Wing, era de Carlos y Margot Medina, y cuando ya lo tenían casi listo, pasó algo, y Rosa María con su equipo, Fernando, etcétera, empezaron a hacer mm, traducción. Algunas de ellas estaban en combinación con Carlos, pero cuando Carlos estaba leyendo eso, decía, esta es la teoría respalda taller que nos han dictado a nosotros, o sea, lo entendió perfectamente. Entonces,
Carlos ha formado mucha gente, ha ayudado a mucha gente con la claridad que tiene escrito un curso de milagros, porque el taller lo que hace es amalgamar todo y hacer a la gente. Sí, o sea, vienes con un problema y enseguida lo deshaces y lo devuelves. O sea, es la expiación total en los pasos que se necesitan para que tú puedas ver el mundo real o el mundo perdonado, como nos explicó la hermanita Victoria hace una hora, ¿no? Entonces, eso es por encima, Jorgelina. Si tú quieres, ya luego hablamos más y yo te cuento. Además, que hay un libro precioso que Jorge, si se lo pides, lo va a llevar seguramente, lo puede ir a vender en en el encuentro presencial, porque Carlos y Margot dejaron escrito cómo llegaron al taller Aprendiendo a Hacer. Y se sabe que es una bellísima revelación, y sobre todo por los milagros que hemos visto. Muchos personas fueron partícipes de todo esto, no todos decidieron dar el sí de continuar con el legado. Yo afortunadamente fui una de las que dije que sí. Enseguida, aquel sábado le dije, Pilarcita que está aquí también, Jorge que está aquí también, algunos que no están, pero por supuesto que, que lo están haciendo. Y ese sábado, cuando yo llegué a mi casa, porque el taller era sábado y domingo, yo el domingo, el sábado en la tarde, le dije a Carlos, yo me puedo ir a vivir a Solonia con ustedes, porque me di cuenta que en mi mundo eran las únicas personas en ese momento que estaban viendo algo que yo no estaba viendo, pero que yo quería. Ellos veían claramente el mundo real, ellos veían claramente mi inocencia, ellos veían claramente mi derecho a la felicidad, y yo quería aprender a ver eso en mí para luego enseñárselo a mis hermanos. Y me fui con ellos, me fui una semana con mi hijo. Yo hice mi cambio allí. Y desde ese momento sentí, así como ellos sintieron su taller, ¿verdad? Yo sentí el impulso de que el Espíritu Santo me dijo, lo tienes que dar, lo tienes que enseñar. O sea, tú no te puedes quedar con eso. Y desde entonces, por eso en la historia, Edith dice que desde el año 2000 algo estoy haciendo, algo consciente estoy haciendo, ¿no? Que es quitar un montón de velos. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que, como dije anteriormente, el perdón como herramienta es lo que te devuelve el derecho consciente, porque nadie te ha quitado un derecho en absoluto. Entonces, fíjate qué bien, un curso de milagros te dice algo. Tú el perdón, perdón como perdón, que le llama Jesús el perdón, tú lo tienes que aprender. En este mundo, tú lo único que tienes que aprender es el perdón. No tienes que aprender a amar, tú no tienes que aprender a ganar dinero, tú no tienes que aprender a ser mejor que o lo otro, tú no tienes que aprender nada, tú tienes que aprender el perdón, nada más. Cosa que a ti te parece extraño, pero ¿qué es el perdón en realidad? Es la única herramienta que aplicándola te va a devolver la memoria del mundo del cual tú crees haberte ido y no te has ido. El perdón te devuelve la memoria de todos tus derechos intactos que están en la felicidad perfecta. Entonces Jesús te dice, el perdón lo tienes que aprender en la tierra, porque en el cielo, de donde tú crees haberte venido separado o caído, o con lo que tú quieras, tropezado, lo que tú quieras, ahí no se necesita. Pero en el cielo no necesitas perdón, lo necesitas en la tierra. ¿Y qué necesito perdonar? ¿Qué es eso perdonar? A mí nadie me enseñó a perdonar. No, a mí tampoco me habían enseñado, pero cuando yo aprendí lo que es el perdón, tengo que decidir si lo aprendo o no lo aprendo. Entonces, vámonos un momentico al mundo cotidiano, vámonos a la vida tuya cotidiana. Tienes que elegir si aprendes el perdón y lo aplicas o no. Es una decisión. Entonces tú puedes decir, ay, no, déjame en paz. Bueno, ya estoy. Pero si tú dices, sí, yo lo quiero aprender a ver qué pasa. La pregunta es, igual que cuando te van a vender un labial. Ajá, pero eso cómo es.
pero eso brilla o no brilla, pero eso hace o no hace. Tú preguntas, pero el perdón, ¿cómo es? A ver, pero aquí perdono, qué tengo que perdonar, y cuál es el resultado, y cómo es. Todo eso lo preguntas, porque no vas con los ojos cerrados, tú no vas a, tengo que perdonar, a veces no quieres perdonar desde la personalidad. La pregunta es, ¿qué tengo yo que perdonar? ¿Quién? ¿Cuál es el resultado? ¿Para qué perdón? No es fácil. Entonces yo te respondo, tú tienes que perdonarte a ti, escucha bien, haberte querido olvidar, haber querido olvidarte de Dios y su reino. Eso es lo único que te tienes que perdonar. A ti. Y eso te devuelve la memoria de tu inocencia perfecta y por consiguiente tu derecho a la felicidad perfecta. Es solo un recuerdo lo que te va a devolver el perdón, porque nada más, nadie te ha quitado nada. Nadie te ha quitado derechos, nadie te ha quitado memoria, eres tú que has decidido olvidar. Entonces, repito, el perdón que te va a hacer es entender que tienes que perdonarte a ti mismo haber querido olvidar a Dios y su reino. Y eso cuando lo hago, lo tengo que hacer cada instante. O sea, que mi mente se entrene de que lo que está en mi mundo, en la pantalla esta de mi mundo, los árboles, los edificios, las personas, los perros, los gatos, en realidad no me están haciendo nada, ni bueno ni malo, nada, pero nada es nada. Únicamente lo que yo quiero que me haga. Olvidar a Dios y su reino, o le aplico el perdón y veo a Dios y su reino en los perros, en los gatos, en los edificios, en los árboles y en el aire. ¿Qué quiero yo? Ya está, ese es el perdón. O sea, el perdón me restablece la memoria de mi mundo al cual yo pertenezco. No es que pertenecí, no es que he pasado, no, yo pertenezco. A Dios y su reino. Por eso en un curso de milagros te repite, alerta en favor de Dios y su reino, ¿cierto? Que te lo dice, permanece alerta, alerta. Sí. Yo me encuentro con un niño y el niño me mira, y generalmente hacen así como yo me río con él. ¿Quién me está sonriendo? Es Dios, en forma de niño. Yo lo veo como un niño, pero es Dios. Es que no hay más nada que Dios y yo. Solo existe Dios y yo, chicos. Solo existe Dios y yo. Entonces yo veo un niño, me sonríe, es Dios. Me voy a montar en el autobús y digo, buenos días, y el señor del autobús ya me mira, porque yo soy la única, creo, que dice buenos días, y cuando me bajo del autobús digo gracias, porque no es un robot el que me está llevando, gracias. Y yo creo que soy la única, ya el hombre como que me reconoce a los que me monto, ¿no? Yo digo buenos días, ¿quién le digo buenos días? Si yo soy la hija de Dios, él tiene que ser Dios. Pero cuando soy la que estoy dando orientación, amor, extensión, entonces me reconozco como Dios y el Hijo está ahí. Solamente una interacción Dios y Hijo, nada más, chicas o chicos, Dios y yo, Dios y yo. Entonces, el perdón, si pasamos la página un momento y te hago un concepto muy claro del perdón. Perdonar como herramienta, que es aparentemente la incursión de hoy, perdonar como herramienta es el mecanismo inmediato que aplico en la mente cada instante, pero es por mi decisión. O sea, yo decido aplicar el perdón a todo lo que pase por mi vida en forma, o sea, en figura o en pensamiento, a todo lo que me pudiese quitar, repito, el recuerdo de Dios. Yo lo perdono porque no sabe lo que hace y yo sigo siendo como Dios me creó. Ejemplo, yo
Estoy muy contenta, muy alegre, muy tal. Y viene alguien y me dice, ah, bueno, me acaba de pasar ayer en el ayuntamiento, que es un sitio oficial aquí en España. Yo voy y le digo a la funcionaria, iba clarísima que quería hacer ese trámite ayer, o sea, no podía ser otro día, tenía que ser ese día por muchas razones y yo iba a pedir ayuda. Entonces le dije a ella, vengo a que me ayude, necesito ayuda, o sea, quiero que me ayude. ¿A quién le estoy pidiendo ayuda? O sea, me voy a ir parando. ¿A quién le estoy pidiendo ayuda? ¿A una funcionaria o a Dios? O sea, yo, no, yo desde aquí no lo puedo pedir, tengo que ir allí y jugar al ayuntamiento, porque yo me inventé en mi mundo que hay un ayuntamiento y que yo soy un ciudadano de Madrid. Entonces voy y le digo, la miro a los ojos y le digo, necesito que me ayude, que yo no sé, palabra mágica, porque yo no sé cómo hacer esta inscripción. Me lío mucho con todos los papeles que me piden y no puede ser tan complicado. Por favor, ¿me puede ayudar? ¿Cómo no? Me dice ella, ¿cómo no? Se supone que es Dios contestándome. Y entonces de la nada empieza a contestarme todo lo que me contestaba era como yo no lo podía computar, era como demasiadas cosas, y ella me iba juntando y de repente me dice, ¿por qué me miras así? O sea, se me fue el recuerdo, o sea, se me olvidó mantener mi mente de quiero ver a Dios ahí, ¿me estás entendiendo, no? Entonces, inmediatamente empieza, ¿por qué me miras así? Es que usted no sabe lo que es un bolígrafo. Pues un bolígrafo me empezó a tratar como mal, pero yo tenía tanta claridad. Yo quiero, o sea, ella me decía eso y yo enseguida recuperé mi memoria. Yo quiero ver a Dios ahí. O sea, no me importó. Yo sigo siendo como Dios me creó. La estoy perdonando de inmediato. ¿Ustedes se dan cuenta? La estoy perdonando. Ella se burló de mí, me llamó tonta, me llamó ignorante en su manera, pero yo salí con mi trámite hecho. Así que no me interesa porque mi objetivo está claro. Yo quiero ver a Dios allí. Mi mente, mi ego, porque lo que mi hermano me muestra, sí me he portado yo seguramente alguna vez en mi vida, conmigo misma, ni siquiera a lo mejor con otra persona o con otra persona, sin ser Dios, sin ser amorosa, sin ser verdaderamente respetuosa, ¿sí? Pero perdonar es, en dos palabras, no hacerle caso a tu hermano cuando no te trae amor. Punto. Si no viene con amor perfecto, ese que tú sientes como un bálsamo sanador, no viene de Dios. Entonces, puerta, lo dejas pasar, punto, adiós. No es contigo, ¿sí? Pero eso sí, tienes que tener claro tu objetivo. Entonces, perdonar en términos rápidos, 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 es no hacerle caso a tu hermano si no te trae amor. ¿Qué estás haciéndole? Perdónalo. Y seguir siendo tú lo que tú eres. No, amiga, pero para eso tú tienes que recordar quién eres. El trabajo es tuyo. Entonces, recordando quién soy cada instante, no puedo dejar que hagan lo que hagan. Yo quiero seguir con mi objetivo claro. Me encantaría si alguien hace preguntas, porque yo no quiero que esto se pase y se diga que es una teoría. Esto es lo que te dice un curso de milagros, que de hecho Jesús lo hizo en la cruz. Me van a matar, me van a quitar, ajá, mi padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy mira, le dijo en la cruz, yo soy el Hijo de Dios. Seguían diciéndoselo, o sea, no, no tengo que decírtelo más, yo sé que soy el Hijo de Dios. Lo hizo en la cruz, yo soy el Hijo de Dios. Punto. No voy a demostrarte que soy el Hijo de Dios, no tengo que demostrarte nada. Yo sé que soy el Hijo de Dios y soy yo el que quiero actuar en este mundo como el Hijo de Dios. Y por eso, pum, fu, entonces se fue. Y ya está, y siguió actuando como el Hijo de Dios. Y no hagas nada para demostrárselo a nadie, no hagas nada para decirle al otro lo bueno o lo malo, que ese no es tu trabajo es perdonarte por haber olvidado que Dios y su reino es tuyo. Ese es el verdadero perdón, recordar que el reino de Dios te pertenece. En palabras del mundo, soy inocente y tengo derecho a la felicidad. Eso es todo lo que te dice un curso de milagros. Eres inocente y tienes derecho a la felicidad perfecta. Ah, pero tú
¿Qué es la felicidad perfecta para ti? Ah, ayer, hoy es miércoles, sí, ayer vi una película, porque como hice ese trámite tan bueno, ayer celebré en la noche, me fui al cine a ver una peli, entonces, es una peli no sé, por cierto, Angelina Jolie, y se me, es una peli bien interesante, es bastante tranquila, pero es interesante. Y en una de las escenas, tú ves como una persona está sufriendo por su aparente problema que tiene, tal y tal y tal. Yo lo hubiese resuelto de otra manera, obviamente, pero bueno, ellos lo resuelven así en la película. Y otros están en la ventana, ves el parque de atracciones, donde la gente ha pagado por montarse en una noria, una cosa así, que lo que hace es hacerle dar gritos y se van a morir del susto y pagan por eso. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Yo no haría eso, pero porque eso no me hace feliz, no porque no sea bueno. ¿Eso es bueno para ti? Bueno, dale. Así te ve Dios actuando. Ay, mira a mi hija. Ay, mira a mi hija. Y tú, ¡ah, voy a morir! En la noria esa que los carritos hacen así. Si eso te hace feliz, hazlo. Si no te hace feliz, no lo hagas. Sí, pero nadie te está obligando a nadie. Nada, nadie te está diciendo que hagas nada distinto a lo que a ti te parece que debes hacer. ¿Por qué cotidianamente caes en tantas tentaciones? Porque aquí el único problema que tenemos son las relaciones. Que hay hermanos con los que no me llevo bien, hay hermanos que no puedo amar, aparentemente no puedo amar, ¿no? Y todo lo que no puedes amar, ¿sabes qué pasa? Que le tienes miedo. Lo que no puedes amar porque le tienes miedo. Acuérdate que solo hay dos sentimientos, ¿cierto? Amor, miedo. Si no lo puedo amar porque siento miedo. Entonces, en las relaciones es que yo puedo ver si mi derecho a la felicidad yo lo estoy hipotecando o qué. Muchas veces permanecemos en relaciones porque tenemos que permanecer con esas relaciones y no necesariamente tenemos que hacer eso, porque queremos que la otra persona haga un cambio para que yo no me mueva y resulta que a lo mejor lo que tengo que hacer es moverme, ¿no? Entonces, repito, perdón, el perdonar es perdonarme a mí por tener miedo a moverme, perdonarme a mí por no querer hacer lo que me da paz. Porque mientras yo estoy haciendo cosas que en realidad me dan paz, yo estoy en el cielo, sigo en el cielo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, no? ¿Hay alguna pregunta que nos pueda ayudar a continuar? Hay Yo un te quería comentario preguntar, acá. Antonia, sí, Ah, Sí, yo sí, te quería Edith, sí. preguntar cómo, hablando esto de las relaciones, ¿no? Cómo al hacer, organizar y hacer anfitriona el año pasado del encuentro, cómo trabajaste, ¿no? Las relaciones, porque trataste con tanta gente y llevaste todo, cómo lo manejaste, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para vos? así como está haciendo para ustedes, me imagino. Fue Sí, magnífica, mira, fue maravillosa. Primero, fue una cosa interesantísima para mí, porque primero yo soy venezolana, soy española, tengo mi documento español y todo, porque mis padres son españoles, porque nací en Venezuela, porque ellos eran inmigrantes y yo nací allí. Nací en Venezuela, me crié en Madrid. Como mi madre murió en mi parto, mi papi me trajo a Madrid y yo me crié aquí en Madrid. O sea, madrileña, madrileña. Pero cuando tenía 11 años, otra vez me fui para Venezuela y allí, entonces ya hice mi vida adulta hice mi carrera universitaria, me casé, tuve mi hijo, bla, 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 y tengo allí 40 años. Cuando me vengo para acá, yo no conozco a nadie en España. O sea, llego aquí y nada. Pero sí yo tenía una alegría, mi alma tenía una alegría por conocer a los maestros de un curso de milagros de aquí, sabía que tenía que hacer algo, traerles algo, llevarles algo, yo no sé qué era, y me invitaron a el encuentro, el quinto encuentro fue en el año 2025. En el año 2024
me habían invitado al encuentro de España, al Nacional de España. Y allí conocí a algunos maestros. Y allí ay, hola, yo soy Antonia, y tú, pues Jorgelina, pues mira, Eddie, mira, Victoria, mira, Talía. Y allí conocí a 6 o 7 o a 10. Y al año siguiente me toca ser la anfitriona. Y yo digo, hola, o sea, ¿cómo que de no conocer a nadie? Ahora soy yo la anfitriona del mundo, o sea, perdón. Y miren, y yo digo que era eso lo que que Dios quería que yo hiciera, porque estamos súper guiados, porque yo terminé el encuentro global en octubre prácticamente, y en marzo estoy viviendo en Madrid, o sea, salí de Málaga. O sea, no estoy haciendo nada aquí, me tengo que ir. O sea, me sacaron de allá y me mandaron por acá. O sea, hay un movimiento ahí que uno no entiende, pero que se va dejando guiar. Han pasado muchas cosas. Entonces, ¿cómo? Imagínate, Edith, de no conocer prácticamente a nadie, decirle, hola, pues mira, yo estoy organizando el encuentro global y necesitamos a toda España porque España es el país que más maestros tiene después de Venezuela, pero Venezuela no está tan activa. Venezuela no sé qué está haciendo Venezuela, no sé, los hemos invitado mucho, 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 pero no se termina de activar mucho. Entonces, España es la que tiene mayor representación en el mundo hispano y yo estaba ahí. Entonces, pues, no hubo ningún problema en ninguna parte, Edith. No hubo ningún problema en ninguna parte. Lo único, yo tenía claro aquí el objetivo. Igual que cuando fui al ayuntamiento. Qué quieres que suceda? O sea, ¿cómo quiero que sea el encuentro? Armónico, amoroso, respetuoso, y todo se fue deshaciendo, todo se fue, el que tenía que estar estaba, el que no tenía que estar no llegó, el que quería brincarse las barreras, simplemente no y punto, o sea, una sola voz. Esto es así y aquí nadie pasa, y esto es así y aquí nadie pasa, y esto aquí y nadie pasa. ¿Sabes por qué? Porque el orden, yo soy responsable del orden. Y si tú haces lo que a ti te parece, porque a ti te parece que tú eres, no sé quién eres, pues tú estás violando el orden natural y viólalo en tu casa, pero aquí no. Entonces, cuando tú tomas una decisión, tiene que ser con orden, con amor y con respeto por ti. Y obviamente en consenso con tu equipo. Nosotros éramos básicamente 3 en España, donde las decisiones se tomaban en conjunto y por supuesto se extendían. Jennifer, Jorge siempre estuvieron allí, en Marco y las personas que se iban adicionando. Pero sí, algunas cositas de así, tal, pero luego cuando recuerdas que es Dios quien está ahí, si sientes amor y si no, no, pues perdona de inmediato. Y así funcionó todo y así sucedió todo y así se dio todo. Y fue un evento bellísimo, en mi opinión, súper unidor, súper amoroso. La Fundación para la Paz Interior vino en persona para España con todos nosotros. Se sintió muy agradecida porque España tiene mucha presencia en la extensión de un curso de milagros. Presentaron la aplicación, la app que justo la estaban estrenando en septiembre de ese año, la app de la Fundación, un curso de milagros. Yo tuve la alegría de pasear con Talía y con, em, ay Dios mío, Eduardo, es que no te veía, y con este lo estaba buscando y están al lado. Y Eduardo, que nos fuimos a pasear por el país, por ciudades preciosas como Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, o sea, lo pasamos muy bonito. Yo recibí mucho amor, di mucho amor también, lo pasamos súper bien, así que eh, por sus frutos lo conoceréis, es lo único que me sale. O sea, tenemos que dar ejemplos de vida, chicos, tenemos que dar ejemplos de vida, porque si decimos una cosa y vivimos de otra manera, pues no estamos siendo mensajeros del amor, ¿no? Y no te digo que a lo mejor otros maestros sí. Yo no vivo todavía flotando ni tal. Yo todavía me quedo allí, Espíritu Santo, que es lo que tengo que perdonar aquí. Yo no veo a Dios ahí. Todavía me quedo y tengo 26 años cambiando cosas, ¿no? En mi mente,
quisiera yo que un día hiciera así y viera el mundo real. Pero a veces se me tranca el corcho de la botella y no pasa nada. Sabemos que es transitorio y no pasa nada, nada, nada. No hay nada que tú no puedas resolver, no hay nada que tu santidad no pueda hacer y no pasa mucho tiempo que eso todo se disuelve y vuelves a ver a Dios en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. ¿Por qué puede ser que yo no vea a Dios en todo lo que vea? Y es lo que tengo que perdonar. La única manera de que yo no vea a Dios en todas partes, en todos ustedes, en las mariposas, en los pájaros que hacen sus nidos, en los pinos, si yo no lo estoy viendo, porque yo tengo una culpa que me tengo que perdonar. Y esa culpa, al ser inocente, está en contraposición de mi verdadera naturaleza. Pero a mí, a lo mejor a otros les sirve, a mí no me vale. Decir, soy inocente, yo soy inocente, Dios me quiere. Mira, de hecho, esta es mi taza, no sé si se ve, esta es mi taza de mi escuela, y miren el lema de mi escuela. El lema de mi escuela dice, por si no lo pueden leer bien, tienes derecho a la completa felicidad. ¿Por qué? Porque eres inocente, no porque estás en mi escuela, sí, porque eres inocente. Pero ¿qué pasa si yo no siento mi inocencia? ¿Qué pasa si yo me siento que debí haber hecho algo que no hice? ¿Qué pasa si yo creí que, yo qué sé, muchas veces te quedas pensando, sintiendo, porque ya les he dicho, si no lo sientes no existe para ti. Pero si yo siento una culpabilidad porque creo que Dios está esperando algo que yo no hice, o si yo creo que mi mamá o mi papá, mi hijo, mi marido, mi socia, mi jefa, mi subordinado, mi vecina, cualquiera, esperando algo que yo no hice o que yo no di, yo tengo culpa y eso no se puede subestimar, porque la culpa es lo único que tienes que perdonarte. Y ahí viene el perdón. Y esa culpa te quita el derecho a ver a Dios. No es que te quite el derecho de Dios, Dios sigue ahí, pero tú no lo ves. Entonces, si tú quieres descorrer el velo y ver a Dios en todas partes, tienes que considerarte inocente. Entonces, es muy claro. Una vez en silencio, pregúntate, ¿realmente, Espíritu Santo, yo me siento, apunta a eso, me siento inocente? Y déjate llevar para que te diga. Y no te asustes con lo que te diga, porque así como te está diciendo, ay, es que le quitaste el sacapuntas al muchachito en el colegio, es que tu hijo te pidió ayuda y tú no le ayudaste porque tenía que hacer la comida, es que tu marido dijo no sé qué y tú le refutaste no sé qué. Ujú. Todo eso está mal, no, no está ni mal ni bien. El problema es que te sientes culpable, punto. Me siento culpable de algo, si me siento culpable, ahora ayúdame a perdonarme. ¿Cómo me perdono? Porque, ¿qué pasa? Si me perdono, entonces vuelvo a recuperar mi inocencia. No mi derecho a la inocencia. El derecho lo tengo, es intacto, no, eso no lo puedo cambiar. Pero la culpa, mi culpa, la culpa que yo misma me califiqué, me hace acreedora de el, perdiste momentáneamente el derecho a o perdiste la inocencia y por lo tanto el derecho a la felicidad. Eso, y eso está escrito donde, pues en el cielo, ¿no? Son mis propias leyes, ¿no? Ujú. Entonces, con mis propias leyes yo tengo que hacer eso, que es la expiación. Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto, porque yo necesito recuperar mi inocencia, porque mis derechos están intactos, mis derechos están intactos, por lo cual yo tengo que ver a Dios en todas partes. No te apures si no lo has hecho, no te apures si no lo puedes hacer todavía instante a instante, lo vas a hacer, porque eso es la ley de la vida para ti. Lo vamos a hacer. Yo todavía me tropiezo, se lo confieso, ¿ok? Y cada día menos, gracias a Dios. Y por eso también he podido ayudar a mucha gente. En mi libro, Lo que tu mente esconde, hay 12 casos prácticos para poder enseñarle a las personas lo que haces cuando realmente perdonas. Y hay casos, por ejemplo, de un niño con bullying que logró, ¿no? En un toque nada más. La chiquilla que estaba embarazada y tenía en la barriguita un bebé muy enfermo, una enfermedad que dice
la ciencia que no es reversible y se revirtió en su barriguita. La señora que estaba muy deprimida y bla, 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 el marido que bla, 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 la señora que bla, 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 o sea, la que quería tener un hijo y nunca lo tenía, y pasó no sé cuántos años y ahora tiene hijos, o sea, hay casos que son, no es para hacer el novismo, milagro, no, es para que se entienda que cuando tú perdonas, te perdonas, verdaderamente tú ves el mundo de Dios. Si tú deseas mucho un hijo, si lo deseas muchísimo, si hay un impulso de alma, yo quiero tener un hijo, ¿cómo que no lo tienes? No, es que los óvulos, los espermatozoides del marido, no, tú de verdad quieres a tu marido, tú de verdad quieres tener un hijo con tu marido. No, no sé, no sé cómo vas a tenerlo. Aclara tu intención. Mira, a ver, ven acá, vamos a ver qué pasa. Yo tengo como 8 muchachitos o más por el mundo, que ya son grandes, de gente que no podía tener hijos y tiene hijos. O sea, pero no es que tú hagas milagros, yo haga milagros. Aquí el asunto es que cuando te perdonas por una decisión que has tomado, que no te acuerdas, y por eso que el Espíritu Santo te la recuerda. ¿Tú te acuerdas cuando dijiste, yo no quiero tener hijos más nunca en mi vida, porque yo, y ahora quieres, ¿no? Que aquella decisión que tomaste está vigente. Tú no puedes tomar otra encima. Eso de más por menos es menos para la matemática. No, no, o sea, si es menos, si tú dijiste no, tienes que perdonarte esto para que ahora digas, ahora sí quiero tener un hijo. Pero si no, no te enrollas las cosas. La ley del amor funciona así. Entonces, el perdón, la única herramienta que tengo que aprender en el mundo, punto. ¿Qué hace el perdón? Me hace ver un milagro. ¿Qué es un milagro? Nada, el milagro es una cosa, es ver el mundo real, lo que verdaderamente a mí me corresponde vivir en este mundo, que de paso estoy en un mundo que yo misma con mi mente he fabricado como transitorio. Aquí todo es tan transitorio, todo es transitorio. Si Pero la en ese gente, tránsito, si la ¿eh? gente se queda con ganas de más, Sí, ¿viste? Yo también soy medio periodista como tú, Antonia. Si la Ay, gente qué se bueno. queda con ganas de más y dice, ay, me gusta cómo explica esta maestra, me gusta los ejemplos que pone, me gusta la trayectoria que ha tenido, ¿dónde te consigue? ¿Cómo son tus redes? ¿Cómo hace para quedar Mira, en contacto contigo? dice, aquí se lee mi web, antoniadoctor.com. Doctor es mi apellido. Ya yo nací médico. antoniadoctor.com. Entonces allí, esta es mi página web y allí entras, una página muy sencillita, y allí vas a ver, por ejemplo, que tengo una clase todos los domingos que se llama Camino de Libertad, donde vemos los casos cotidianos, o sea, el grupo que tenemos vemos los casos cotidianos. Todo el mundo sabe que es el Hijo de Dios. Ah, pero mira, Antonia, aquí me está pasando y yo no puedo ver esto y yo no escucho el Espíritu Santo. Me lo dice, pero yo no lo entiendo. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a llegar juntos, vamos a liberar juntos. Y al día siguiente, al domingo siguiente, vienen casos como este. Fulanita, ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? Sí. ¿Qué pasó? Me cambiaron a mi mamá. Me la cambiaron. Cambió. Y digo, no, claro, es que tu mamá vino aquí al taller, al curso, a hacer terapia conmigo, seguro. Mentira, cuando entiendes lo que estás haciendo y ves tu mundo cambiar, entonces te da mucha alegría. Porque habrá gente que no quiere leer un curso de milagros. Lo tiene que leer, como decía Victoria en la charla anterior. Tienes que leerlo. Tienes que aprendértelo. Pero yo no te digo que tienes que esperar un año para tú terminar el curso, que lo tienes que hacer, repito. O sea, no es negociable, tienes que hacerlo. Pero si tú en este momento quieres salir de un asunto donde todavía tú sola no lo manejas, vente a Camino de Libertad que te enseñamos cómo hacerlo, porque lo vas a hacer tú, pero te ayudamos. Y sola a veces es un poco, entonces, bueno, enseño los domingos en ese grupo, que es 4 domingos al mes, y de vez en cuando, o sea, generalmente cada mes hago un taller. También tengo un programa, que son 3 sesiones muy interesantes, que se llama Reposicionamiento Interno de Liderazgo. No solamente para liderar tu vida, porque me han llegado personas que son líderes en empresas y quieren ser empoderadas y tal. Y le digo, perdóname, yo no trabajo para empoderar al ego, yo trabajo para ayudarte a deshacer el ego para que no sufras más si quieres. Entonces me está interesando.
Y eso es súper interesante porque es la primera fase del taller Aprendiendo a Hacer, precisamente explicado a lo que tú estés viviendo hoy. Pero eso lo vas a encontrar aquí, facilito, antoniadoctor.com. También, hey Anthony, Venezuela, bonito. También tiene mi teléfono, si me quieren llamar, aquí está en antoniadoctor.com para consultar cualquier cosa, estoy a disposición. Así que yo me quedaría 2 horas más, Jorge Angelina, porque me gusta Ah, mucho pero vamos a tener hablar, tiempo en noviembre. En noviembre vamos a tener pero tiempo de seguir conversando y ahondando eh, en estos temas. Mira, acá Cecilia te escribe, para que el perdón sea, es bueno recordar el pedido del Padre. Sana mi mente, Padre. Gracias, Antonia, te pone Cecilia. amén, por supuesto. Es que el Padre no va a sanarte, escúchame bien. Tú se Mm. lo pides, pero el Padre no tiene nada que sanarte, porque el Padre no te ve ni enferma ni sufriendo. El Padre te ve en tu parque de atracciones llamado Tierra, jugando a lo que a ti te da la gana. El Espíritu Santo es el que tú le vas a decir, mira lo que estoy jugando, quiero tener un hijo y no puedo, quiero pagar la casa y no puedo. Ah, esas son mis penas. Ah, Espíritu Santo, yo no sé dónde me perdí, yo no sé qué hice. El Padre no tiene nada que perdonar. Si el Padre nos ve perfectos, preciosos, hermosos, jugando lo que nos da la gana. Sí, Hermoso. La verdad Gracias. que nos quedaríamos escuchándote mucho tiempo, Antonio. Es un placer, sos muy gracias, mi clara, amor. y me encanta escucharte. No Gracias. sé, A la orden, cuando quieran, para lo que necesiten, para lo que quieran. Me pueden invitar a otra charla de otras cosas o un taller y lo hacemos encantado. Así que bueno, Muchas gracias Victoria por gracias. acompañarme. Gracias a ti, Anthony, Antonia, a cada uno de Saludos, los qué Antonio. bella, presentes. Y Saludos. bueno, tía. Gusto en vamos verlo. Mua. cerrando, Saludos, invitándolos a... Antonia. Saludos a todos. Abrazos. Gracias. Vamos cerrando y los invitamos a todos a que visiten la página web del Encuentro Global si quieren tener más de esto que han aprovechado esta tarde con las maestras que nos han acompañado el día de hoy. Por favor, pasen por la página web del Encuentro Global, www.encuentroglobalucdm.org. Por inscripciones, por grabaciones, por todos los detalles de las actividades, les recomendamos que visiten la página web. Bueno, Éxito muchas total. gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el un próximo placer. miércoles. Claro que sí, Caterine. Gracias, Muchas bendiciones. gracias. Chao, Gracias, amén a todos. Antonia. Gracias. Gracias.